Hola, ¿qué tal? Te saludo de nueva cuenta. Mi nombre es Juan. En este video vamos a ver de manera muy rápida, creo que no nos va a tomar más de 5 minutos, ver una función. Vamos a crear una función para validar si un archivo existe o no existe en una ruta determinada. Esto nos va a ayudar a que cuando estemos realizando una aplicación o queramos hacer algunas validaciones de una manera muy rápida y muy sencilla, vamos a poder validar si ese archivo existe y en base a esa respuesta, ya sea que exista o que no exista, podamos tomar una decisión para poder ejecutar un proceso o ejecutar otro proceso dependiendo del resultado. Acompáñame al editor de código para que veamos esta función que aunque es muy sencilla, nos va a ser muy útil. Vamos allá. Ok, ya me encuentro aquí. Vamos a crear una función que se llame existe archivo. Y vamos a crear o le vamos a poner un argumento que se llame nombre guión bajo archivo del tipo string. Y vamos a decirle que la función va a ser del tipo booleana. Recordemos que una de las particularidades de las funciones es que éstas nos pueden retornar un valor. Este, Mejor dicho, nos van a retornar un valor dependiendo obviamente del tipo que nosotros le definamos. En este caso le estamos definiendo que va a ser del tipo booleano y pues obviamente nos va a retornar un valor de falso o verdadero. No nos puede retornar otro valor. Siempre va a poder retornarnos o uno o el otro. Nada más. Entonces, ¿de qué va a tratar esto? Muy sencillo. Fíjate nada más lo que vamos a hacer. Lo que queremos hacer, obviamente, es saber si un archivo existe en una ruta determinada. En este caso, la ruta se la vamos a pasar a través del nombre del archivo, del parámetro nombre de archivo del tipo string. Lo que vamos a hacer entonces, nos vamos a valer de una función. Nos vamos a valer de una función que se llama fileLen, que esta función lo que hace es que me permite, pasándole por parámetro el nombre completo o la ruta completa de un archivo, me indica cuántos bytes tiene este archivo. Por lo tanto, si yo le paso una ruta válida o un nombre de archivo válido, me va a retornar el peso, por decirlo de alguna manera, o los bytes que este archivo contiene. Entonces, para que veas que esta parte es real, vamos a hacer una prueba y me voy a valer de la poderosísima ventana de inmediato para hacer una prueba. Y aquí en el fileLen eh, le voy a poner la ruta de este archivo en el cual estoy trabajando. Entonces, para ello le voy a poner this workbook.fullName. ¿Ok? Haciendo uso de this workbook y la propiedad full name, vamos a tener la ruta completa o el nombre completo de este archivo. Mira, lo voy a ejecutar acá, primero y aquí me devuelve la ruta completa de este archivo en el cual estoy trabajando, ruta completa y nombre de este archivo. Por lo tanto, cuando yo le pase este dato a la función fileLen, esta me va a retornar la cantidad de bytes que tiene o que pesa este archivo. Entonces, si le hago acá, le doy enter, me dice que tiene un total de 458,118 bytes. Si yo voy acá a la carpeta y vengo a ver las propiedades de este archivo, aquí me dice que tiene 458,118 bytes, que es lo mismo que tenemos por acá. ¿Ok? Entonces, pero yo sé que vas a decir que qué tiene que ver eso con saber si existe o no existe un archivo. Pues mira, la realidad es que el truco está muy sencillo. ¿De qué trata esto? De lo siguiente. Ya vimos que con la función fileLen podemos saber cuántos bytes tiene un determinado archivo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo le paso o si yo le digo, vamos a decirle que existe archivo va a ser igual a el resultado que me dé fileLen
y le voy a pasar por nombre en el path name que me está pidiendo. Recuerda que el parámetro que esta función me pide, en este caso es la función fileLength. No estamos hablando todavía de existe archivo, sino de fileLength. Me pide que le pase una ruta completa. Entonces yo le voy a pasar mi argumento de mi función que se llama existe archivo. Le voy a pasar el argumento nombre archivo. ¿Ok? Entonces, cuando yo mande llamar a mi función que se llama existe archivo, yo le voy a pasar o le tengo que proporcionar un nombre el nombre de un archivo o la ruta completa del archivo que quiero verificar si existe. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer la función es que a esta misma función existe archivo, se le va a igualar o se le va a asignar el valor de lo que retorne la función fileLength, que fue la que evaluamos ahorita, ¿verdad? De evaluar el archivo este que le pasamos por parámetro, o sea, el mismo archivo que nosotros le pasemos a nuestra función que estamos construyendo, ¿verdad? Se la vamos a pasar aquí o se la estamos pasando aquí a esta función, nos estamos valiendo de esta función, ¿verdad? Para verificar si el archivo existe. Pero ¿cómo es esto que vamos a saber si existe o no existe? Mira, dijimos que fileLength nos dice, ¿verdad? Nos da la cantidad de bytes que un archivo tiene. Pero ¿qué pasa entonces si yo le paso una ruta que no existe? Por ejemplo, voy a evaluar acá para tener el nombre, ¿ok? Este es el nombre del archivo. Entonces, lo voy a poner ahora de manera am, am, relativa. Voy a poner el nombre del archivo, me va a dar el mismo total. Pero mira lo que pasa si yo le pongo un nombre que no existe. Le voy a poner acá archivos, voy a agregar una S al final del nombre de mi archivo. Le voy a dar enter y me dice un error 53 en tiempo de ejecución, perdón, me dice que el archivo no fue encontrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Le vamos a hacer un truco. Quiere decir que cuando yo mande llamar a la función fileLength, ¿ok? Y que el resultado yo se lo asigne a existe archivo, ¿verdad? Lo que me va a asignar aquí en realidad va a ser el total de bytes. Por lo tanto, mi función existe archivo, cuando yo la mande llamar, pues pudiéramos decir que me va a regresar el valor, el total de los bytes de ese archivo cuando exista. Cuando no exista, me va a regresar un error. Pero la realidad es que como es del tipo booleano y el tipo booleano es únicamente falso o verdadero, aquí es donde está el truco, ¿verdad? Recordemos que cuando declaramos una variable o una función del tipo booleano, solamente puede tomar dos valores, falso o verdadero. El falso se representa también con el número 0 y el verdadero se representa con cualquier número que sea o cualquier valor que sea diferente a 0. Por lo tanto, cuando el archivo realmente exista y que me devuelva un valor, la función fileLength, se lo va a asignar a existe archivo, pero en realidad ese número, cuando sea diferente de 0, pues en realidad se va a convertir en un valor verdadero o en el valor true, ¿verdad? Y se le va a asignar a este. Entonces, mi función existe archivo va a tener un resultado o va a ser igual a verdadero. Cuando no exista, pues me va a marcar un error, pero esa es la parte que vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a evaluar lo siguiente. ¿Ok? Voy a cambiar ahora el nombre de la función. Voy a poner existe archivo en lugar de fileLength y voy a mandar llamar a este archivo o le voy a pasar por parámetro este archivo, pero con el dato correcto. Y fíjate que cuando yo evalúe mediante enter, no me dice la cantidad de bytes que tiene, como te mencionaba. Ahora me dice que es true. ¿Por qué? Porque realmente como el archivo existe y me retorna un valor, ¿verdad? Porque como el archivo existe, me dice cuánto pesa o cuántos bytes tiene. Entonces, al ser un valor distinto de 0, me lo convierte a verdadero. Pero ¿qué pasa si el archivo no existe? Mira, si yo le pongo acá una S, me va a marcar un error y me va a decir que el archivo no fue encontrado. Pero esta parte no me sirve porque yo lo que quiero es que mi función existe archivo me retorne un valor falso o un valor verdadero únicamente, ¿verdad? Porque me quiero valer de ella para para construir mi aplicación o para hacer evaluaciones y qué sé yo. Entonces lo que vamos a hacer, fíjate, vamos a decirle aquí el onError resume next. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que cuando ocurra un error, simple y sencillamente se lo va a saltar. ¿Ok? Cuando exista un error de que el archivo no existe, se lo va a saltar. Y al saltárselo, pues no le va a asignar un valor a existe archivo. Y por lo tanto, existe archivo,
por sí sola ya originalmente tiene un valor de falso. Cuando declaramos una variable o una función del tipo booleano, recordemos que su valor original o su primer valor que tiene es un valor falso o el valor cero. Por lo tanto, si llegase a ocurrir un error porque el archivo no existe, entonces no me va a mostrar el error y el resultado va a ser un falso. Vamos a comprobarlo. Voy a venir acá, voy a ejecutar de nuevo con una ruta de un archivo que no existe y mira ahora cómo me dice. Me dice que es falso. Por lo tanto, así de sencillo ya tenemos nuestra función creada. ¿Ok? Pero ¿cómo la vamos a utilizar o cómo la podemos utilizar? Bueno, aquí es donde viene lo interesante también. Ya que tenemos esta función que realmente es muy funcional y que es muy práctica, básicamente lo que tendríamos que hacer, voy a poner acá un ejemplo, voy a poner acá sub crear respaldo, solamente como prueba, ¿ok? Y voy a poner aquí DM, lo voy a poner acá base de datos del tipo string y vamos a decirle que lo voy a hacer un poco larga para que quede bastante explicado, ¿ok? Voy a declarar una variable y le voy a asignar un valor. Le voy a decir que this workbook.path y tengo un archivo que se llama database.xlsx en la misma ruta donde tengo mi archivo de trabajo. Entonces voy a venir acá y le voy a decir database.xlsx. Ok, este es el nombre de mi archivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Básicamente con este ejemplo, ya estoy terminando, simplemente nomás quiero poner un ejemplo de cómo podemos utilizar esta función que acabamos de crear que se llama existe archivo. Entonces, vamos a poner el ejemplo de que yo tengo este procedimiento que se llama crear respaldo. Y de lo que se trata es que pues cuando yo ejecute este procedimiento me cree una copia, ¿verdad? O un respaldo de mi archivo que se llama base de datos o database.xlsx, aunque realmente el archivo está vacío, no tiene absolutamente nada, pero simplemente quiero poner el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer o cómo puedo validar que el archivo existe? Bueno, fíjate lo que vamos a hacer. Yo le puedo poner acá. El respaldo solamente lo voy a hacer, obviamente, si el archivo existe. Si el archivo existe, no puedo crear un respaldo. ¿De acuerdo? Entonces, para que se vea muy original nuestro procedimiento, entonces vamos a hacer las cosas cual debe de ser. ¿Ok? Entonces le vamos a poner aquí sí y le vamos a poner acá existe archivo. ¿Qué archivo? Recuerda que nuestra función existe archivo nos pide, tiene un argumento o un parámetro que me pide el nombre del archivo. Entonces yo le voy a poner acá mi variable BD, que es la que contiene la ruta completa. Y le vamos a decir si existe archivo es igual a falso. ¿Ok? O sea, si el archivo no existe, recordemos que existe archivo me va a retornar falso o verdadero. Si el archivo existe, me va a retornar un verdadero. Si no existe, me va a retornar un falso. Entonces yo le estoy diciendo, si el archivo no existe, entonces voy a enviar un MSG box diciéndole el archivo indicado para el respaldo no existe. Favor de validar. Y le vamos a poner un mensaje critical. Y aquí le vamos a poner critical error. ¿Ok? Y aquí le podemos poner exit sub y en if, en caso de que no querramos hacer nada más o querramos hacer nuestro código un poquito más legible. ¿Ok? Entonces, si el archivo no existe, simplemente me va a mostrar el mensaje y me va a decir, ¿verdad? Que no existe, me va a mostrar el mensaje y va a terminar la ejecución. Si el archivo existe, pues simplemente yo le voy a decir acá, bueno, aquí podemos ponerle, creamos la rutina para hacer el respaldo del archivo en cuestión. No lo vamos a hacer obviamente, ¿verdad? Pero vamos a ponerle acá msgbox respaldo creado exitosamente. DB information y vamos a ponerle acá ok, entonces
básicamente de lo que trata este procedimiento es para validar nuestra función, ¿verdad? Entonces, si el archivo existe, me va a mandar un mensaje que diga respaldo creado exitosamente. Si el archivo no existe, simplemente me va a marcar acá. Entonces, si yo ejecuto este procedimiento, si yo me posiciono aquí dentro y lo ejecuto, mira cómo me dice respaldo creado exitosamente. Recuerda que el respaldo no se está creando, simplemente estamos validando que el archivo exista, ¿verdad? Entonces, si yo modifico acá y le pongo una S al final al nombre de mi archivo, entonces el archivo ya no va a existir porque ese archivo no lo tengo, solamente tengo 3 archivos aquí, uno que se llama database, uno que se llama licencia y el archivo de trabajo. Entonces, si yo vengo acá y ya que le cambié el nombre, ejecuto, ¿verdad? Me dice el archivo indicado para respaldo no existe, favor de validar. Entonces, ya teniendo esta parte, tú ya sabrás qué hacer. Si no existe el archivo, pues ya sabrás tú si mandas un mensaje, si te vas por otro lado, si ejecutas un procedimiento o ejecutas otro, dependiendo del resultado que hayas obtenido, ¿verdad? De mandar llamar a la función existe archivo. Otra manera de mandar llamar o de hacer esta llamada, voy a ponerle por acá, crear respaldo 1, bueno 2, y la de arriba la voy a llamar 1. Solamente vamos a cambiar eh, una parte nada más. Aquí le vamos a poner si, if not, existe archivo, y le voy a quitar el false. Entonces, ¿verdad? Esa es otra manera de mandarlo llamar. Y obviamente, pues aquí simplemente podemos poner else y esto lo podemos poner adentro para que quede estructurado de manera diferente. El resultado va a ser el mismo, ¿verdad? Pero estamos evaluando de una manera distinta con el not. La función existe archivo, porque como es una función que me retorna del tipo booleano, ¿verdad? Yo la puedo evaluar con not, o si yo la quisiera hacer de otro modo que la vamos a hacer ahorita también, pues pudiera evaluarla de otra manera. Entonces, si yo evalúo aquí de la misma manera, me dice que el archivo no existe. Si yo le quito la S, ¿verdad? Para que veamos que funciona con el NAT o de la manera como lo habíamos hecho primero. Ahí lo tenemos ya. Y una tercera opción, ya para terminar, vamos a ponerle acá a crear respaldo 3. Le podemos poner acá al revés, le podemos poner si existe archivo y esto lo cambiamos para acá. Y lo cambiamos para acá. ¿Verdad? Aquí le estamos diciendo si existe archivo. Aquí básicamente lo que estamos diciendo es que si existe archivo es igual a verdadero o es igual a true, entonces me dice respaldo exitoso, si no, me marca el error, ¿verdad? Entonces ahí tenemos 3 maneras distintas de cómo podemos hacer. Si tú quieres hacer más corto el procedimiento, pues simplemente puedes pasarle la ruta completa, se la puedes pasar acá al parámetro o al argumento que te pide la función sin necesidad de declarar una variable y tener que asignarle el valor. Entonces, ahí tienes una función muy, muy buena, a la cual le puedes sacar mucho provecho de una manera muy rápida, ¿verdad? Tenemos una nueva función para validar si un archivo existe en una ruta determinada y en base al resultado poder hacer o poder tomar decisiones, ¿verdad? De lo que estemos programando en nuestra aplicación. Te veo en la siguiente función UDF.